Yo quiero enviarle un mensaje especial, muy particular a mi amigo y mi hermano Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y al diputado Jorge Caboli, que es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. El pasado jueves, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que declara a Ercilia Pepín como prócer de la patria y que el 7 de diciembre, el día de su nacimiento, se ha declarado Día Nacional de Ercilia Pepín. Ya está en la Cámara de Diputados, ya fue reportado a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados debe aprobarlo para que se convierta en un proyecto, ya se convierta en una ley y sea promulgada por el Poder Ejecutivo, que lógicamente el Poder Ejecutivo está esperando para promulgarla porque ya decidió que los restos de Ercilia Pepín vayan al Panteón de la Patria. Entonces, yo le pido especialmente a mi hermano y amigo Alfredo Pacheco y al diputado Jorge Caboli, que en lo que resta, ¿verdad? El sábado termina salvo ¿verdad? Que el presidente la prorrogue, pero apunta esta legislatura a terminar el próximo sábado, que entre los proyectos que están pendientes, nuestro amigo y hermano, como lo prometió cuando estuvo aquí con nosotros, Alfredo Pacheco, ponga en agenda que la Cámara de Diputados ya, ese proyecto todo el mundo está de acuerdo, nadie está en desacuerdo con eso, ya los senadores lo aprobaron incluso a unanimidad, 29 senadores presentes, los 29 votaron por ese proyecto, que entonces nuestro amigo y hermano Alfredo Pacheco lo canalice lo más rápido posible y pueda, antes del sábado, ser aprobado para promulgar también esta ley y que este año, entonces, los restos del Ercilia sean llevados al Panteón de la Patria y además ella sea ya declarada prócer de la patria y el 7 de diciembre, Día Nacional de ella, que se hagan actividades en todo el país para recordar toda su obra, todo lo que hizo ella en la educación, en el aspecto patriótico y en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Así que, hermano Pacheco, espero por ti que se cumpla en el día de hoy, tanto a ti como a Jorge Caboli, confío en ustedes. Miren, yo decía que uno de los grandes retos que tiene el nuevo ministro de Hacienda, nuestro amigo y hermano, ¿verdad?, que asume esta Hacienda en una situación, digamos, un poco complicada. Magín tiene un reto especial, porque hubo un informe que entregó el anterior ministro de Hacienda, Jochi Vicente, donde hace una proyección en los próximos 4 años, o sea, 2026, 2027, 2028 y 2029, de lo que sería la deuda, el incremento de la deuda y los intereses de la deuda y el incremento del gasto de capital y gasto corriente. Señores, al ver esa proyección, reitero, no es este ministro de Hacienda, no fue Magín que hizo eso, fue el anterior, Jochi Aquino. Pero al uno verla, realmente se preocupa mucho por la situación del gobierno en los próximos 4 años. Si es que se reelige el PRM o si ganara otro gobierno, ¿verdad? Otro partido. Porque oigan esto, son datos que realmente nos llevan a mucha preocupación en términos de deuda pública. Porque la deuda ha sido, digamos, la ruta que ha tomado el gobierno para resolver su problema de no tener recursos. Y yo digo, el reto de Magín es a ver si puede conseguir recursos y que cambie esta situación. Oigan esto, solo de intereses de la deuda. Actualmente, los intereses de la deuda, en el momento ahora, va a ser de 322.360 millones de pesos. Sí. Pago de intereses de la deuda, nada más. La deuda sigue siendo igualita. Intereses de la deuda. Pues entonces la tendencia que tiene el gobierno es seguir aumentando el monto de la deuda. Si aumenta el monto de la deuda, no solamente aumentan los intereses actuales, sino de la que se tome nuevamente. Y oigan la proyección del pago de los intereses nada más de la deuda de aquí al 2029, según el anterior ministro de Hacienda. En el 2027 se pagarían 351.441.8 millones de dólares. En el 2028, 348.321 millones. Y en el 2029, 418.674 millones de pesos solo de intereses de la deuda. Es decir, en la deuda pagaremos más que en todas las otras cosas. Más que el 4% de la educación, más que el 2% de salud, más que todo. Es decir, el pago mayor, la mayor pago del gobierno dominicano será de los intereses de la deuda. Eso es preocupante, señores. Sí. Y aumentada cada vez más, porque parece no hay salida. Magín tendrá que hacer magia, supongo, pero no hay salida que no sea seguir endeudándonos. Y el gobierno tendría que pensar seriamente eso. Pero el otro correlato, la otra cara. Los intereses, los gastos de capital, que es lo que mueve la economía, o sea, que el gobierno dinamice, realice muchas cosas.
Los gastos de capital no se incrementan prácticamente nada en estos 4 años. Es una cosa increíble. O sea, uno no lo entiende. Claro, yo creo que eso va a cambiar, porque Magín cada vez que venía, hablaba aquí o daba una entrevista, siempre decía que una de las cosas claves del gobierno es aumentar los gastos de capital. Entonces, según esto, en el 2026 se invertirán 191.000 millones en gastos de capital. En el 2027, 212.000 millones. En el 2028, 231 millones. Y en el 2029, 247.000. Es decir, señores, en 4 años, 50.000 millones, que no es absolutamente nada prácticamente. Es decir, el porcentaje de gastos de capital, según la proyección del anterior ministro de Hacienda, no del actual, reitero, es del anterior. Los gastos de capital, la inversión del gobierno solamente se iba a incrementar, señores, iba a llevar igualito alrededor de un 2% el gasto de capital, que es una barbaridad, que es lo que ha provocado la situación difícil que tenemos en términos económicos en ese aspecto, que es lo que ha provocado porque tantas obras no se terminan, que es lo que ha provocado porque el gobierno se siente de alguna manera empantanado con una serie de situaciones que no puede darle salida porque no tiene recursos. Entonces, señores, yo creo que este gran reto que tiene el nuevo ministro de Economía, el nuevo ministro de Hacienda, que ahora de las dos cosas, de Economía y Hacienda, pues ya se fusionaron los dos ministerios, yo confío en que Magín va a ser coherente en lo que ha planteado permanentemente. Es decir, el gobierno tiene que aumentar el gasto de capital. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay miles de cosas. Ya vimos lo de los subsidios y lo que decía Julio a propósito del artículo de Andy. Yo sé que esa debe ser una de las preocupaciones también de Magín. Es decir, es verdad que yo siempre soy partidario de subsidios. Hay que ayudar eso es una forma de alguna manera compensar la pobreza, pero tampoco abusar de eso. O sea, habría una decisión desarrollista o populista. Exacto. Debe ser, ¿verdad?, con criterio de desarrollo, no con... El populismo es bueno en un momento, sobre todo cuando hay grandes crisis. Exacto. Yo estoy de acuerdo en lo que se hizo para la pandemia. Lo decía aquí Chanel. En la pandemia sí. La mayor cantidad de gente no podía hacer nada. Ahí usted tenía que auxiliar. Pero inmediatamente pasó la pandemia, había que hacer una revaluación de eso. Porque incluso el propio Chanel nos dijo que Donald Guerrero estaba, lógicamente ya no está. Pero hubo un momento donde hasta se planteó. ¿Por qué? Porque pusieron a todo el mundo y hay gente que no debía estar, que lo que hay que hacer es quitarla. Exacto. Lo mismo que en el nuevo criterio de los subsidios. Señores, hay una regla. Yo creo que el gobierno tiene que tiene que andar en su propia legalidad. Sí. La legalidad establece una serie de criterios para usted ser parte de los subsidios. El mapa de la pobreza está determinado. Los criterios que tiene el Sistema Único de Beneficiarios están ahí. Señores, lo que hay que es retornar a eso. Y ahora que se ha consolidado todo lo que tiene que ver con subsidios, deberían retomar el volver a las reglas. Porque de lo contrario, esto es una preocupación. Yo sé que por ahí probablemente sea una de las opciones que puedan tomar los nuevos ministros de Hacienda, ojalá. Porque estoy inquieta tanto con lo que Julio explicó como con lo que tú estás diciendo. La política populista, Nayib, la política populista, lo que son políticas de los políticos. Sí, son para atraer gente, exacto, y te estoy ayudando, y entonces hay un senador que dice, vengan que lo vamos a inscribir en Senasa, en la manifestación. Eso es una barbaridad. Sí, eso es clientelismo. Pero también el empresariado apoya muchas veces eso. ¿Tú sabes por qué? Porque le quita responsabilidad. Porque le quita responsabilidad al empresariado. Sí. También. Estoy de acuerdo con usted. Con los trabajos, la dominicanización del trabajo, que sean buenos, la creación de empleo, buenos salarios decentes. También eso está envuelto en eso, creo yo. Yo creo que la clave... Este es un tema básico. Claro. La clave de esto es que se mantengan los criterios para los subsidios. Claro. No se deben eliminar. Yo soy partidario de que sí, siempre pero hay que eliminar, con criterios claros y con la política establecida, con las reglas. Es decir, hay gente que tiene que tener ciertos niveles de criterios para poder ser subsidiado, porque si no, ¿qué va a suceder? Usted le va a estar dando dinero al que no necesita. No. Lo mismo que en este asunto de los gastos de capital. Señores, si el gobierno no invierte, si el gobierno no construye, si el gobierno no genera una dinámica en la economía, el paso principal en sociedades como la nuestra es que el gobierno sea agresivo en ese aspecto y tenga una política. A mí me preocupa seriamente que el incremento va a ser señores, ni siquiera un 0.2%. Entonces, eso es una preocupación, eso es una barbaridad y ojalá que en las nuevas políticas
del Ministerio de Hacienda haya un criterio claro, preciso en torno a evaluar esta situación, porque ese informe del anterior Ministerio de Hacienda lo que crea es preocupación. Ojalá que tanto en lo que tiene que ver con gastos de capital como en lo que tiene que ver con los intereses de la deuda haya una reorientación, un nuevo camino para evitar que esto siga siendo un grave problema de la economía dominicana. Bien, señores.